En el sistema que se ilustra en la siguiente figura, considere que la masa de la cuerda y de la polea es despreciable. Si la masa es de 20 kilogramos, la masa que está sobre la superficie, y la masa que está colgando mediante la cuerda es de 10 kilogramos, además sabemos que el coeficiente de fricción dinámica entre la superficie y la masa pequeña es de 0.200, determinar la aceleración del sistema, así como la tensión de la cuerda. Para este problema es importante considerar que los efectos de la fricción propios de la polea van a ser despreciables, si no tendríamos que añadir variables rotacionales a nuestro problema. Este tipo de problemas de sistemas de cuerpos tienen un grado de dificultad un poco mayor a los que analizábamos en los cursos de Física 1 y Física 2, debido a que tenemos lo que en física se llama una ligadura. Noten aquí en la figura que la masa pequeña, la masa m minúscula, que se encuentra sobre la superficie horizontal, se encuentra unida mediante una cuerda de tensión T a una masa m mayúscula que se encuentra completamente fuera de contacto con la superficie, únicamente mediante la cuerda. Lo que tenemos que hacer aquí, la técnica para la resolución es realizar una suma de fuerzas en cada uno de los bloques de masa m minúscula y m mayúscula y mediante la cuerda hacer una ligadura. Y voy a ayudarles a plantear el problema. Primero, para la masa pequeña, la masa m minúscula, debemos hacer una suma de fuerzas. Y esa suma de fuerzas debe ser tanto en la componente horizontal Fx como en la componente vertical Fy. Comencemos en la componente horizontal Fx. Vamos a hacer esta suma de fuerzas. Sabemos que la suma de fuerzas en dirección X debe ser igual a la masa por la aceleración en X que va a adquirir este sistema. Entonces vamos a ver cada una de las fuerzas. Para empezar tenemos la tensión. La tensión va a ser positiva porque va en dirección del movimiento. Menos, vean que la fricción dinámica es negativa porque va en contra del movimiento, fricción dinámica. Y prácticamente son las dos fuerzas que tenemos en la dirección X. Esto tiene que ser igual a la masa pequeña por la aceleración en X. Pero ¿qué cosa conocemos? Conocemos que la fricción dinámica del curso de Física 1 y de Física 2 no es otra cosa más que la coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. Entonces, sin ningún problema podemos sustituir esto aquí. Y me quedaría que la tensión menos el coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal debe ser igual a la masa por la aceleración en X. Tenemos un resultado bastante interesante. Ahora pasemos a calcular la suma de fuerzas, pero ahora en la componente vertical. Ojo, observe que la caja M minúscula no tiene movimiento en la dirección vertical. Por lo tanto, la suma de fuerzas debe ser igual a 0 por la primera condición del equilibrio. ¿Qué fuerzas tengo? Pues básicamente es la normal en dirección positiva menos el peso mg en dirección negativa. Y esto tiene que ser 0. Directamente se observa que este término con signo negativo lo cancelamos pasándolo al otro término, al otro lado de la expresión como positivo, y me quedaría que la fuerza normal es igual a m minúscula por g. Entonces podemos sustituir, observe, que podemos sustituir esta expresión en la que teníamos anteriormente, acá, y ya no tendría la fuerza normal como incógnita. Al sustituir, me quedaría lo siguiente: tensión menos coeficiente dinámico, y en vez de la normal le pongo su equivalente, mg, va a ser igual a masa por aceleración en dirección X. Y vamos a guardar esta ecuación. Ahora vamos a realizar la suma de fuerzas para la masa M mayúscula que se encuentra colgando atada por la polea. Recuerde que el sentido positivo de la aceleración es hacia abajo, por lo tanto mg, el peso de la masa que está colgando, debe ser positivo, y a eso le vamos a restar la tensión de la cuerda. Por la segunda ley de Newton, esto tiene que ser igual a masa por aceleración. Este término negativo de la tensión lo pasamos positivo al segundo miembro
Y de la misma manera, el término positivo de la masa por la aceleración lo pasamos negativo al primer término y nos quedaría mg menos masa por aceleración igual a la tensión. Podemos factorizar la masa y vean que me quedaría simplemente g menos a igual a la tensión. Esta expresión que está aquí también la vamos a guardar, y el secreto y el tip fundamental para poder resolver este problema es sustituir esta expresión para la tensión en la expresión que ya teníamos de la suma de fuerzas para la caja minúscula, y les voy a ayudar en esa parte. En vez de esta tensión, sustituimos su equivalente, que sería masa mayúscula por gravedad menos aceleración, menos coeficiente de fricción dinámica por mg igual a masa por aceleración en x. Entonces, para encontrar esta aceleración, lo que queda es despejar y pasar esa masa multiplicando, dividiendo al primer término.